Bueno, y entonces decimos esto de cómo serían en durabilidad o estos tipos dolores o cólicos menstruales, pero le vamos a consultar también a Janet, ¿cómo sentías vos esas contracciones? Me pasó en todos los embarazos que las primeras contracciones, estas que les dicen falsas, yo pensaba que eran las contracciones. Y así fue la tercera vez, lo mismo, dije, estoy con contracciones. Porque son fuertes, la tensión que se genera en la panza unos 10 días antes, una semana antes, a veces solo son 2 o 3 días antes, empieza a haber contracciones que son más intensas, que la panza se pone dura y bueno, ahí es como ver la continuidad que tienen esas contracciones, porque lo que pasaba era que era una contracción, algunas eran bastante molestas, pero duraban 2 o 3 horas y después se iban hasta el otro día o a la semana siguiente. Entonces, parecía que había arrancado con el trabajo de parto, pero eran estas pruebas que hace el útero de tensionar fuerte el útero para ejercitarse, para después tener la fuerza de las contracciones que son las que van a ayudar al parto. Yo siempre tuve trabajo de parto largos, entonces las primeras contracciones, así fueran del trabajo de parto, de preparto, vamos a diferenciar el preparto, que es desde que empieza la dilatación hasta los 5 o 6. Esas contracciones yo las sentía mucho más fuertes, pero también porque estaba más consciente y no estaba todo el cóctel hormonal funcionando e irrigado en el cuerpo, ¿no? Claro, Entonces, ese es el preparto. ese es el preparto. Uh-huh. Entonces, bueno, esas contracciones sí me hacían cambiar de posición, me hacían moverme, me llamaban la atención, no me dejaban quedarme acostada. Se siente eso, mucha tensión en el útero y son más dolorosas, ¿no? Pero como esa es la diferencia. Que si vos me decís, puede ser como un dolor menstrual como intensificado, porque es muy intensificado. claro, pero empiezan desde las primeras señales serían como un dolor menstrual que vas sintiendo, sí, ¿no? Como para que puedan dimensionarlo, porque a veces dicen, bueno, se me pone la panza dura, pero nada más, y se relaja. Pero el otro es como un dolor menstrual y que suele a veces irradiar o hacia abajo claro, o hacia atrás. A veces duele la cintura, las lumbares y a veces duele como yendo para el lado del pubis. O a veces se pone toda tensa la panza hacia adelante y el dolor es generalizado. Depende también cómo está actuando el movimiento que hacen las fibras del útero. Claro, entonces para poder ahí ir viendo de cómo vamos dimensionando cada uno, cómo le va a tocar vivir a cada uno sus propias contracciones, pero tener en cuenta estas. Sí es importante, por ejemplo, en el embarazo del Pansy, a los 5 meses, que estaba de 20 semanas más o menos, empecé a tener contracciones bastante seguidas y fui a la guardia porque fue después de hacer unas prácticas de yoga que para mí, o sea, yo en el embarazo pacífico no pude practicar yoga, no podía hacer ningún esfuerzo físico y entonces bueno, ahí empezaron esas contracciones y me mandaron a hacer reposo. Entonces por eso es que está bueno para prevenir un parto prematuro o el inicio de un trabajo de parto, ir a la guardia a consultar, a ver qué está pasando, porque por ahí si yo me pongo a dimensionar ahora, si esas contracciones eran fuertes, no eran contracciones fuertes, tampoco eran contracciones de un trabajo de parto, pero fueron las necesarias para decir, bueno, paramos, frenamos, hacemos reposo, descanso, basta de estrés, basta de ansiedad, hacer una pausa para poder continuar con la gestación. Sí, entonces es importante que independientemente de la edad de gestación que sea, si es antes de la semana 37 y tenemos cualquier molestia que se pone la pancita dura o que tenemos estos típicos dolores menstruales o cólicos
que no sabemos si es del estómago, si es del útero, lo que sea, es siempre consultar a la guardia para poder prevenir o diagnosticar a tiempo y prevenir un trabajo de parto, un inicio o una amenaza de trabajo de parto prematuro, ¿sí? Ahora sí es, después de la semana 37 y empiezan esto, también se puede consultar a la guardia, o si ya tienen todo... Pero ya es esperable. Pero ya, claro, es parte de lo esperable. Estas Después de la semana contracciones 37. serían esperables después de la semana 37. Antes de la semana 37, cualquier molestia, dolor, así como decíamos, tipo menstrual o cólico, es causa de consultar a la guardia para hacer un diagnóstico oportuno, ¿sí? Así que bueno, cualquier consulta nos dejan abajo en los comentarios.